Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Mano a Mano. Esta semana no he podido sustraernos del acontecimiento que está teniendo una repercusión mundial, que ha sido pues la muerte del Papa Francisco. Se está viendo además en la cobertura que están dando todos los medios nacionales e internacionales, ¿no? Y la gran atención que se está prestando. Y aunque en principio podría sorprender, no podemos dejar de perder de vista, no podemos perder de vista que realmente es un acontecimiento mundial porque tiene mucha importancia. No es solo una cuestión católica para los católicos, sino que políticamente no es para nada irrelevante quién sea el jefe del Estado Vaticano, quien está al frente de la Iglesia. Sobre todo, ¿verdad, Javier? Si hablamos de un país como España, en el que tradicionalmente la Iglesia, quizás junto con la monarquía, ha sido una institución fundamental durante toda nuestra historia. Podemos hablar de la Inquisición y recordar el papel que jugó, por ejemplo, y cómo ha sido siempre pues, uno de los elementos centrales en el ejercicio del poder en nuestra historia pasada y más reciente, ¿no? Sí, vamos a ver, o sea, yo creo que el Papa es cualquier Papa, es el que está al frente de la confesión religiosa mayor que hay en el mundo, ¿no? Más extendida que hay en el mundo. Y en este caso nos encontramos además con un papa muy singular, porque claro, llegó al papado como consecuencia de la dimisión del papa anterior, algo que no se había producido nunca antes en la historia de la Iglesia, ¿no? Y ha habido la coexistencia durante bastantes años, bastante tiempo, de dos papas, e incluso se han hecho películas, la película de los dos papas, es decir, o sea, el Papa Francisco ha sido un papa enormemente singular, el primer papa que viene de Sudamérica, es decir, que es que se rompe el eurocentrismo, vamos, el italianocentrismo, que en este caso Sí. es casi que había dominado la historia del papado desde siempre, y además, evidentemente, eso no se hace por casualidad, sino que se hace porque la situación de la Iglesia había llegado a ser de tal gravedad internamente y había riesgos de que realmente se produjeran fenómenos cataclísmicos importantes en la Iglesia católica que obligaron a una decisión de esa naturaleza, ¿no? A una decisión de esa naturaleza, y se produjo la incorporación al papado de un papa que venía de Argentina, que venía de otro continente, del fin del mundo, y que suponía pues la inyección de sangre nueva, de Claro. un papado que estaba esclerotizado, y que los dos mandatos consecutivos de el Papa Wojtyła, ¿no? De Juan Pablo II y después de Benedicto XVI, pues había dejado a la Iglesia en una situación enormemente difícil en el interior de la Iglesia y su presencia en el mundo, hasta el punto de que en los informes de la CIA pues se daba a la Iglesia Católica como algo irrelevante. O sea, no se mencionaba en los informes que había la CIA de la Iglesia Católica como algo que no era importante y que realmente no había que prestarle demasiada atención, como algo que pertenecía al pasado y que estaba dejando de tener importancia en el presente y en el futuro. Y entonces, frente a eso, pues la iglesia reaccionó, y la reacción pues, fue el Papa Francisco. El Papa Francisco es fruto de esa percepción de debilidad de la Iglesia y de que la Iglesia Católica está dejando de significar algo en el mundo, no transmite ninguna imagen hacia el exterior que resulte atractiva, y en consecuencia, pues eso hay que corregirlo si se quiere sobrevivir, y más en un mundo tan globalizado como el que estamos viviendo. Y eso es lo que significó el Papa Francisco y lo que ha significado su mandato durante estos 12 años, donde la Iglesia ha vuelto a tener una presencia que había estado dejando de tener en los últimos decenios, ¿no? Y entonces, pues eso está ahí, eso está ahí. Entonces, el Papa es una figura que ha sido importantísima, y ahora pues se está haciendo estudios y comentarios de lo que ha sido su papado, y eso tiene su sitio, y lo estamos viendo en estos días. Sí, no, Pero eh, eh,
la Iglesia y la elección de un papa para España es algo muy, muy especial, ¿no? Sí, te Porque, iba a decir, Javier, antes de eso, que es verdad que ha sido un papa muy polémico, porque, por ejemplo, ha sido capaz de reducir la influencia de organizaciones tan poderosas como el Opus Dei, por lo menos lo ha intentado, y ha intentado, de alguna forma, de las organizaciones más tradicionales, más también desde el punto de vista ideológico, ¿no? Más ultras, que estaban asentadas en muchos países, ha intentado de alguna manera ejercer el papado, restando influencia a ese tipo de organizaciones que además tienen mucha influencia política en los países en los que se asentaban. claro, sí, sí, no, aparte de intentar hacer una cierta limpieza en el interior de la Iglesia, también ha tenido mucha importancia, por ejemplo, el tema de la mujer y la presencia de la mujer en la Iglesia Católica, que eso, o Lucha sea, contra la pederastia. que ha conectado con ese fenómeno del feminismo y del Sí, Me Too que se ha ido produciendo fuera de la Iglesia Católica, pero que dentro de la Iglesia Católica también estaba ese tema y sigue estando en cierta medida pendiente. Todavía no es un tema que esté claramente resuelto y yo me imagino que esto va a ser una de las cosas que vamos a ver cómo se desarrolla en función de quién sea elegido el sucesor de Francisco, ¿no? Porque el tema de las mujeres que es un tema además existencial en cierta medida, porque es mayor el número de mujeres que de hombres que existe en la Iglesia ahora mismo. Es, es posiblemente, no sé si el tema de que las mujeres puedan ser ordenadas sacerdotes se convierta en un tema central en estas próximas décadas, pero por necesidad, claro. porque no va a ser Faltan fácil, no va a vocaciones, ser claro. fácil con la población masculina simplemente que hay en el interior de la Iglesia atender las necesidades a las que tiene que atender la Iglesia Católica y proyectar la presencia de la Iglesia Católica en todo el mundo, porque se está produciendo un fenómeno de envejecimiento y de reducción de la población masculina, de Sí, los sí, de gente que quiera miembros de vocaciones de o los, gente que quiera ejercer el sacerdocio. entonces, ese es uno de los temas, eso es uno de los temas en los que Papa Francisco Sí, ha dado pasos importantes y sobre todo ha cambiado la orientación que había, pero que no es suficiente, que posiblemente ese es un terreno en el que, y por lo tanto, va a conectar con con el fenómeno del feminismo y de la importancia del feminismo y de las reacciones frente al feminismo que se están produciendo al mismo tiempo, en ¿no? todo el mundo. Porque eso, entonces eso se va a mover dentro de la Iglesia y eso evidentemente tiene una importancia enorme. O sea, ahí hay dos temas centrales que son el tema del celibato y el tema del feminismo, de la incorporación de la mujer en igualdad de condiciones que los varones en lo que es la vida de la Iglesia y en la gestión de la Iglesia. Y esos son dos temas que, que se han movido y que el Francisco ha tomado decisiones y sobre todo ha manifestado actitudes muy distintas de las que se habían manifestado por los papas anteriores, pero que todavía son temas que exigen que se den pasos adicionales para que la propia Iglesia pueda sobrevivir y pueda Claro, mm, adaptarse algo a los tiempos y sobrevivir. adaptarse. Y que, claro, evidentemente eso tendría además un impacto enorme fuera de la Iglesia Católica en todos los países donde existen presencia de la Iglesia y existen presencia de la población católica, ¿no? Que son muchos, que son muchísimos en la población. No hay ninguna confesión religiosa que tenga esa presencia en todo el mundo y en todos los continentes y, muy importante, en un continente que va a ser el continente con mayor aumento de población y que posiblemente va a tener también una presencia, exigir una presencia en el mundo mayor, que es el continente africano, ¿no? Claro, sí. Entonces ahí
Ahí tenemos, o sea, la- el Papa Francisco, lo que ha sido su ejecutoria como Papa y lo que puede ser o puede no ser, y eso va a ser muy decisivo, la persona que lo suceda en el cargo, eso va a conectar con todos los problemas que existen en el mundo, con todos los problemas que existen Ahora en que el por más que mundo. lo hayan intentado, al final la Iglesia no ha podido sustraerse a cuestiones centrales que están ahí que les acaban afectando eso, Claro, a la propia supervivencia. Y ahora llegamos a España, que es de lo que hablábamos, de la importancia que tiene, y es que nosotros tenemos una Iglesia católica muy presente. No estoy hablando ahora de como doctrina católica privada, sino realmente presencia en la política española. Recordemos como cla- los acuerdos de la Santa Sede, los acuerdos con la Santa Sede entraron claro, en vigor pocos días después de la Constitución, ¿verdad, Javier? Recuerdo cuando tú eso lo claro. contabas en las clases, pero se negocian de manera previa. Una vez que ya se sabe que vamos a hacer un tránsito a la transición a la democracia, pero se pretende dejar todo atado y muy bien atado, negociándolo con el gobierno Suárez predemocrático. Sí, sí, vamos a ver. O sea, la Iglesia Católica tiene en España, bueno, tiene una presencia tremenda, pero La dictadura, en fin, cuando todo. llega el siglo XX, al principio, en los primeros decenios del siglo XX, se producen eh, unas una reducción, se produce una reducción de la importancia de la Iglesia Católica, que la había tenido hasta entonces de manera unímoda, prácticamente hasta la restauración y hasta el principio del siglo XX, y sin embargo en esos decenios, que son los que se produce pues la transición de la población del campo a la ciudad y la ciudad empieza el movimiento, la democracia, empiezan a darse los primeros pasos hacia la democracia en todo el continente europeo, en España también se van produciendo y se produce sobre todo la llegada de la guerra civil y ahí hay un momento en el que hay una reducción muy importante de lo que es la presencia y la importancia de la Iglesia Católica que empieza. Y en la guerra civil, una de las consecuencias de la guerra civil es que se convierte en una cruzada y donde la Iglesia Católica vuelve a ser un pilar central del gobierno del general Franco, del régimen del general Franco, y vuelve a conseguir una presencia importantísima en la sociedad española, ¿no? Y ahí hay un momento que es el momento de la transición, cuando se habla del final de la transición del régimen de las leyes fundamentales a lo que tendría que ser después, que inevitablemente tendría que ser una fórmula democrática. Ahí hay dos piezas esenciales que son la monarquía y la Iglesia Católica. La monarquía y la Iglesia Católica, que se hace una operación muy soterrada, una operación de mantener esas dos instituciones, una dirigiendo el proceso de una restauración de la monarquía que se disfraza de transición a la democracia y una operación de mantener la posición privilegiada de la Iglesia Católica dentro de España que no se compara con la de ningún otro país del mundo. No hay en ningún otro país, ni siquiera Polonia, ningún otro país del mundo en el que la Iglesia Católica tenga una posición como la que tiene en España, tuviera una posición de privilegio. ¿Cómo se conservaba esa posición de privilegio en una sociedad que tenía que constituir democráticamente? Y esto se hizo en el momento de la transición y se hizo de una manera muy fina. No se enteró nadie, no se enteró nadie. Pero la Iglesia Católica negoció con el gobierno preconstitucional, con el gobierno Suárez, una vez que el rey Juan Carlos, el rey ha sido reinstaurado en la jefatura del Estado y se ha designado el Adolfo Suárez presidente del gobierno, aparte de hacer la ley para la reforma política, de la que ya hablamos el otro día, hace al mismo tiempo y de cómo a través de la ley de la reforma política se definieron los ejes de lo que sería el futuro Estado constitucional democrático español, ¿no? Ahí también se hace una operación similar con respecto a la Iglesia, de tal manera que se negocian los acuerdos de la Santa Sede con la Santa Sede y se negocian y se publican, la negociación se hace
sin que nadie se entere nada y sin que Amarillo. las cortes que habían sido elegidas el 15 de junio del 77, que estaban haciendo la Constitución, tuvieran absolutamente nada que ver. Y entonces se hacen dos cosas en el proceso constituyente. Uno, primero, el artículo 16, la Iglesia Católica aparece en la Constitución. La Iglesia Católica aparece en la Constitución en el artículo 16, vinculado además con el artículo 27, con el derecho a la enseñanza, que era algo que venía desde el Concordato de 1851, desde el Concordato de 1851, y que sigue teniendo su presencia. Por eso la cantidad de la enseñanza concertada tiene la importancia que tiene. La Iglesia tiene mucha más presencia a través de la enseñanza de la que tiene realmente a través de Su los presencia. fieles que van, Bueno, los fieles que son practicantes, de los bautizos, de las bodas, de las comuniones, todo. Es decir, mucho más que eso se extiende, la Iglesia Católica extiende su presencia mucho más a través de la enseñanza, porque esto viene desde el Concordato de 1851, que es cuando se arregla las relaciones entre la Iglesia y el Estado después de la desamortización de Mendizábal, ¿no? Entonces, ahí hay una importancia enorme de la Iglesia Católica que se va a hacer subrepticiamente en el 78. Subrepticiamente en el 78 no se habla absolutamente de nada, no se habla absolutamente nada, parece como si no existiera, pero sin embargo se están haciendo las- acuerdos, y los acuerdos están cerrados, y el 29 de diciembre entra en vigor del 78, entra en vigor la Constitución, ¿eh? Y es el 4 de enero cuando se hacen públicos ya los los acuerdos acuerdos con entre la el Santa gobierno, Sede. con lo cual, que son unos acuerdos preconstitucionales en su configuración y en su definición de su contenido, pero postconstitucionales, y por lo tanto, esto es un resultado de la democracia. Es como si es la democracia española la que ha negociado con la Iglesia Católica, pero no es la Es democracia verdad. española, no es la democracia española. Esos acuerdos están firmados, y después las primeras elecciones constitucionales ya serán en abril del 79, pero para ese momento ya estará la Iglesia Católica con su Presente. posición y con su situación de privilegio que se fija en los acuerdos con la Santa Sede, que no son que tienen difícil encaje en la Constitución, que tienen difícil encaje en la Constitución. Esos acuerdos no se hubieran podido negociar nunca por un Cortes gobierno democráticas. democrático, Sí. democrático. O sea, un gobierno de la España democrática, constitucionalmente democrática, no hubiera podido negociar nunca esos acuerdos con la Santa Sede. Entonces, la Iglesia sabe manejar bien los tiempos, tiene una experiencia grande, y a la Unión de Centro Democrático también le interesaba, que Claro. era quien dirigió la operación, y a la monarquía española le interesaba también que la Iglesia mantuviera su situación de primacía y de privilegio, en cierta medida, que había tenido durante los años del régimen del general Franco. Porque ahí estaba, y porque se convertía en un agente político de enorme importancia. Esa iglesia se convertía, y además lo ha demostrado. La Iglesia Católica ha intervenido a lo largo de todos estos decenios. Por ejemplo, lo hizo beatificando a los mártires de la Guerra Civil, que se empezaron a beatificar después de la llegada del Partido Socialista al poder. Es cuando llega Vuestra, ¿no? Felipe al poder, es entonces cuando empiezan todos los procesos de beatificación que se extendieron, y que es una forma de recordar: aquí estamos nosotros Sí. y traemos a nuestros mártires de la guerra civil. Y mientras que siguen en las cunetas, y no, Exacto. no se produce bueno, la recuperación de lo que habían Efectivamente, es sido las verdad. personas que habían sido asesinadas, porque es la forma en que tenía que hacerlo, por tribunales que Sí, sí, sí. eh, Abundando en ese relato, ¿no? De que había vencedores y vencidos porque había buenos y malos de alguna manera, ¿no? Y de esa manera que hicimos la transición en la que se nos acabó poniendo un claro, plato al que ha contribuido mucho la Iglesia Católica, claro. A partir claro. del 82 se nos empezaron a contar todas las historias de mártires caídos del lado franquista por parte de la Iglesia Católica, mientras del resto no se podía hablar, estaban en cunetas y nadie, ni la ley ni los tribunales, estaban haciendo nada, absolutamente nada al respecto.
claro, y entonces estamos, y sigue estando, Sí, sigue. sigue siendo todavía, y tenemos el tema del Valle de los Caídos y de Símbolo, ¿no? Ese es como el gran símbolo del el- franquismo, y- que no ha habido manera de inventarlo ni sí, bueno, resignificarlo. el Está hecho costando de que mucho, el hecho de sacar a Franco, que estaba enterrado en el Valle de los Caídos, pero de y noche. volvernos. Entonces, ha sido más luego el tema todavía de resistencia ante el matrimonio Homosexual, homosexual, sí, homosexual. Todavía tenemos temas así sí, en los cuales impresionante. la Iglesia, y que en fin, se han ido abriendo camino, pero por una resistencia de la Iglesia Católica. Marca Y posición ahora, política para parte de la, digamos, de la derecha española. La claro, Iglesia al claro. final acaban marcándole la posición Y, política. y ahora estamos en un momento en el que estamos viendo cómo se produce un reflujo democrático y se están habiendo problemas de supervivencia del propio sistema democrático y de una reacción de la derecha y de la ultraderecha antidemocrática muy fuerte prácticamente en todo el mundo, también en España, y donde es muy, muy para España puede ser muy decisivo quién es el que Realmente. sucede a Francisco en el Vaticano, ¿no? Porque penetra en el sistema político español, porque la Constitución española, o sea, la forma en que se hizo la Le ha dado transición una por posición. parte, por parte desde abajo, ¿no? Por subrepticiamente el gobierno Suárez introdujo a la Iglesia Católica dentro del sistema político español en una posición privilegiada y fundamentalmente en el tema de la enseñanza, que es donde realmente sigue teniendo una posición extraordinariamente privilegiada. Esto le da a la Iglesia Católica un estatus y un lugar que le permite actuar a su manera en el funcionamiento de la democracia española, y que puede, en los momentos tan difíciles por los que la democracia está pasando, prácticamente todo el mundo le da a la Iglesia Católica un lugar y una posición muy importante en lo que pueda ocurrir en España en estos próximos años, ¿no? Entonces, para nosotros, la elección del Papa no es una elección Es una de un cuestión jefe muy de Estado, del Estado Vaticano, es una elección que penetra directamente en el sistema político español, porque el constituyente del 78, no el constituyente, ¿no? El Estado profundo que está por debajo, claro. Le abrió una puerta introdujo, por la que in- sigue entrando, claro. introdujo de tapadillo, Sí. produjo de tapadillo la Iglesia Católica dentro del sistema político español en una situación de privilegio que ahora puede tener Sí. una importancia que ha tenido a lo largo de estos decenios una importancia grande, y que puede tenerla todavía más Y bueno, y se ha en visto una. la capacidad de movilización de la Iglesia para favorecer a la derecha. Estoy pensando en las grandes manifestaciones. Yo creo que en la era Aznar, ¿no? Cuando en defensa de la familia contra Claro, Zapatero, por claro, ejemplo, que claro, es que claro. sacaron a la calle a millones de personas, que eso es Sí, algo que cuando la sí, Iglesia se pone a... Vamos, que hay una movilización importante. Esa, esa es la movilización. O sea, La la derecha. iglesia, la iglesia es la institución movilizadora políticamente de la derecha española. Derecha. En una operación en la que no esté la iglesia, la derecha española tiene muchas dificultades para movilizar la población. Sí, Con la iglesia se produce un plus en la movilización de la población española en una dirección política, y eso, pues, ha sido así, lo fue en la Segunda República de una manera decisiva, lo fue durante todo el régimen del general Franco, que al final acabó convirtiéndose en el pilar fuerte sustentador, en el ¿no? que Sí, la cruzada y ese espíritu de cruzada que se mantuvo durante decenios, y ha jugado su papel durante todos estos años, 40 años ya después de la entrada en vigor de la Constitución, y sin duda va a ser un elemento importante en los próximos decenios
en los cuales se está jugando ahora mismo en el mundo pues la supervivencia de la democracia como forma política. Es decir, esto es lo que estamos viviendo ahora mismo, esto es lo que estamos viendo ahora mismo y esto es lo que representa Trump por un lado, y lo que representa la conexión de Trump con Putin y con la Unión Soviética como forma de repartirse en cierta medida lo que es el mundo en áreas de influencia y que a la Unión Europea pues, nos está planteando un problema de naturaleza existencial Claro. al que vamos a tener que hacer frente y para España esto tiene el plus de que el Papa que suceda a Francisco, ya veremos quién es y será un personaje importante, será un elemento importante en lo que pueda ser la evolución de política de la democracia española en los próximos años. Y por lo tanto, para nosotros es más. Nosotros tenemos un Es plus, más importante que para otros estados. siempre lo hemos tenido, ¿eh? Siempre lo hemos tenido. Es decir, o sea, cuando Napoleón hizo con sus guerras la proyección de la Revolución Francesa por el continente europeo y fue dando constituciones, a los dos únicos países a los que mantuvo la Iglesia Católica en la Constitución fueron a España y a Polonia, ¿no? Sí, Los demás no, los demás, la Iglesia Católica no aparece en absoluto en las constituciones napoleónicas, sino sí aparece en Polonia y en España, ¿no? Y en sí. España, pues ha sido desde siempre una pieza ahí, Sí. una pieza que ha jugado un papel político sumamente importante, monarquía y la Iglesia íntimamente vinculadas, han sido dos piezas que han estado presentes, que siguen estando presentes de una manera muy singular, ¿no? De una manera Sí. muy singular. Y de la misma manera que la monarquía, pues ni Isabel II ni Alfonso XIII pudieron acabar su vida en España, si tuvieron que morir en el extranjero, y ya veremos, ahora está pasando con Juan Carlos, que ha establecido su Sí, residencia es fuera. verdad. Ya estamos viendo, o sea, Sí. y que posiblemente veremos a ver qué es A lo ver que cómo pasa. cambia. Pues con la Iglesia Católica también ha habido clericalismo y anticlericalismo y manifestaciones fortísimas de anticlericalismo, pero tanto la monarquía como la Iglesia no han dejado de estar ahí presentes en toda Claro. nuestra trayectoria constitucional, político-constitucional. No es un fenómeno preconstitucional de la edad moderna, sino que penetra en la edad Sí, contemporánea en España con una fuerza tremenda y ahora mismo van a seguir jugando. Tanto la monarquía como la Iglesia van a ser piezas fundamentales en este momento de recesión democrática que se está viviendo en el mundo y de peligro para la propia sí, sí, supervivencia de la están democracia nuestros en forma valores. política en cuanto tal, ¿no? Entonces, es lo que está ocurriendo en Roma y lo Incidencia, que va a ocurrir en este cónclave va a ser una pieza política de enorme importancia para lo que pueda ser la democracia española de los próximos decenios. muy bien, pues Y eso seguimos. me parece que es lo singular que se supone para nosotros. Sí, así Supone. es. Tenemos que mirar la elección del próximo Papa sabiendo que tiene una incidencia directa y mayor sobre lo que sucede en España que el que pueda tener en otros países. Veremos. A ver quién ponga. Veremos. A Muy ver qué bien. decide el Espíritu Santo. Veremos qué No decide el creo, pero Espíritu bueno, Santo. ¿Eh? no creo. Pero bueno, ya Hostia, veremos. en la época del Papa Wojtyla, Juan Pablo II, había un chiste en Roma, que salió del propio Vaticano, y era un chiste que era muy, muy singular, muy expresivo, ¿no? Entonces, en un momento se decía que Juan Pablo II estaba en un momento de recogimiento y estaba meditando, y entonces se le aparece el Espíritu Santo y le pregunta y le dice que le haga las tres preguntas que más le obsesiona y que él le dará la respuesta. Y entonces Juan Pablo II le dice, la primera pregunta dice, ¿permitirá alguna vez que la Iglesia, que, las, eh, que los curas, que los sacerdotes contraigan matrimonio? Y el Espíritu Santo le dice, no mientras tú vivas.
Dice, la segunda es, dice, ¿permitirá la Iglesia alguna vez que las mujeres sean ordenadas sacerdotes? Dice, no, mientras tú vivas. Y entonces dice la tercera, dice, ¿tendrá la Iglesia otro papa polaco? Dice, no, mientras yo viva. La respuesta, exacto. Es la- entonces, estaba en inglés y era not in your life, not in your life, not in my life, ¿no? Era la expresión, era la cosa. Pues algo parecido pasa aquí. Es decir, que si se le si el Papa Francisco hubiera tenido ese momento, ¿qué pregunta le hubiera hecho al Espíritu Santo y qué respuesta habría obtenido? Pero el Espíritu Santo, pues vamos a ver qué es A lo ver que qué es lo que decide, nos trae. qué, qué es lo que decide, qué es lo que nos trae y qué Iglesia Católica tenemos a partir de la elección del Nuevo sucesor de papa. Francisco. Del Francisco. Sí, Y el impacto, en todo caso, el impacto que va a tener en España, sea la que sea, el impacto en España, porque forma parte del sistema político español. Y por claro. la Constitución del 78, por la forma en que se hizo la Constitución del 78, se decidió que la Iglesia Católica estuviera en el interior penetrara en el sistema político español. España no es un Estado confesional, constitucionalmente no lo es, pero Pero políticamente políticamente tiene una está, está, presencia, está, hay un está actor ahí político indudable. entre cosas. Pues, Y bueno, veremos. en esas estamos, ya veremos. Muy bien, Javier, pues seguimos atentas como siempre y veremos a ver qué pasa. Lo comentaremos. Buenos días. Buenos días a todos.